Hola amigos, muy buenas noches, el Señor les bendiga y hoy pues vamos a continuar con el tema acerca de guerra espiritual. Vimos este lunes en el tema anterior hablando sobre define tu espíritu. ¿Por qué razón? Porque si estamos en una guerra tienes que conocer cuál es el bando, cuál es la posición de tu vida, de tu corazón para esta guerra espiritual. Dijo el Señor Jesucristo en el libro de Juan, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, dice, desparrama. Y es por eso que es preciso estar bien definidos, como vimos desde el espíritu y nuestra manera de vivir. Ahora quiero hablarte de un tema que va a servirte mucho en la guerra espiritual antes de entrar a la armadura de Dios. Este tema es que nada te falte. ¿Por qué? Porque el enemigo actúa también como un estratega. Y el enemigo, Satanás, es imitador de Dios. No vive en santidad, está en maldad, pero él imita a Dios. Es organizado, recuerda usted que también es llamado el crimen organizado. El enemigo también tiene una meta, un propósito. Es diligente en lo que está haciendo en la maldad. Y por eso no es algo que nace de él, es algo que aprendió de Dios inclusive, pero lo utiliza para su maldad. Entonces, no podemos ser descuidados. Por eso el tema de hoy es que nada te falte. ¿Por qué? Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el apóstol Pablo declara lo siguiente: no deis, dice, lugar al diablo. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por siempre, Señor. Y decirte que te amamos y que necesitamos de ti, Señor. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque necesitamos estar en intimidad contigo. Señor, que tu palabra fluya a través de mis labios, Señor, y sea escrita en el corazón de cada oyente. Y en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor, darte la honra, el honor y el imperio como tú mereces, del cual tú eres dueño y eres digno, Señor, de toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Por eso, cuando Pablo dice, no deis lugar al diablo, en el libro de Efesios, dice la palabra de Dios que no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, llenar, que no quede espacio vacío. Si hay espacio vacío, significa que ese espacio lo encontrará Satanás. Dice la palabra por eso que no deis lugar. Un ladrón puede ver una casa muy acorazada, muy fortificada, pero sin embargo él va a buscar una rendija, un lugar donde pueda entrar y cometer su fechoría de robar, matar y destruir, como es el plan del enemigo. Entonces no debemos ser descuidados y debemos llenar nuestra vida de la presencia de Dios. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te invito con todo mi corazón que llenes del Espíritu Santo, de la palabra de Dios tu ser. ¿Por qué es tan importante que te llenes del Espíritu Santo? ¿Sí? Cuando está lleno tu corazón, no debe haber cabida para algo más. Y aparte de eso, entonces podemos conocer a Dios, porque a Dios no lo podemos conocer con medio corazón. Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esta es la forma, ¿sí? Y si lo buscares de todo tu corazón, dice la palabra, le hallarás. Por eso es tan importante que no dejes espacio. Mira lo que dice Pablo en el libro Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14. Voy a leerlo, dice la palabra. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aleluya. El olor de su conocimiento. Dice la palabra que las acciones, lo que nosotros hacemos inspirados con el Espíritu Santo, es un olor fragante en santidad. Y eso llega a la presencia de Dios. Y de lo contrario dice olor a muerte. Pero toma en cuenta esto. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Dios no quiere que ganes una hoy y pierdas mañana. Dios quiere que siempre estés en triunfo. La muerte del Señor Jesús en la cruz fue una victoria.
Y dice la palabra también en 1 Corintios 15, sorbida es la muerte en victoria. Jesús pagó el precio, venció la muerte, le quitó al enemigo el imperio de la muerte para la alabanza de nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios, para que así como Él vive, nosotros también vivamos, y si morimos, del Señor somos. Y si sabemos que el Señor murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a aquellos que durmieron en Él. Es una victoria. Amén. Entonces quiere Dios que siempre estés en la guerra victorioso. Dios es ganador. Satanás es un perdedor. Ha hecho estragos, pero está derrotado. Ha logrado confundir y engañar a muchos, pero no porque sea más fuerte, sino porque nosotros hemos sido responsables de no llenar nuestra vida de la presencia de Dios y dejar espacio o rendijas donde Él pueda hacer esos estragos. Voy a ejemplificar esto con un relato bíblico muy importante, y para resumir te invito a que en casa puedas leer el libro del profeta Daniel capítulo 3 y capítulo 4. La Biblia declara, ¿sí?, de la victoria de unos jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego y fueron librados porque ellos decidieron guardar su integridad para con Dios. Pero posteriormente ya el Señor le había profetizado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, de que su reino iba a crecer de tal manera, ¿sí?, que él cubriría con su sombra todos los reinos. Y esta palabra se cumplió, pero también Daniel le dijo de parte de Dios, para que conociera que el Dios Altísimo, el Dios de Israel, es quien pone y quita reyes, y quien le da ese poder, esa autoridad a quien Él quiere. Pero Nabucodonosor se olvidó, y aún así fue profetizado que andaría como una bestia, ¿sí?, que andaría comiendo así como animal, y que le crecería el cabello como si fueran plumas de ave, y las uñas le crecerían como si fuera un animal del campo. Se cumple esta palabra. Pero también Dios tuvo misericordia, y Nabucodonosor, cuando alzó los ojos al cielo y se humilló, le fue devuelta la cordura. Y aquí hay una gran enseñanza. Andamos como locos cuando no reconocemos a Dios. El mundo piensa que el creyente está loco, pero el que está loco realmente es quien vive sin Cristo. Y resulta que muere Nabucodonosor, y su hijo Belsasar hereda el reino, el trono, y se olvidó de esto. Y dice la Escritura que empezó a reunir a sus gobernantes, a sus príncipes. Y dice la Escritura también que empezó a adorar a todos los dioses que tenían de fundición, de oro, de plata y hasta de madera. Y dice la palabra de Dios que también tuvo un sueño. Y dice la Escritura que él muere en aquel mismo día porque Daniel le profetizó que a su padre le fue enseñado que solamente adoraría al Dios de Israel. Nabucodonosor inclusive había hecho ya un edicto de que no se nombrara otro nombre sino el Dios de los hebreos. Belsasar olvida esto, y sucedió que le cuesta la vida por haber olvidado, por haber dejado un espacio, por haberse entregado por las pasiones del vino y todas estas cosas a los dioses ajenos. Entonces, si nosotros nos olvidamos muchas veces y perdemos esa disciplina espiritual, dejamos puertas abiertas, ¿sí? Muchas veces tu cuerpo está cansado y tú dices, no voy a leer, no voy a orar. Y no puedes permitirle tú que tu vida sea guiada a través de los sentidos, de la sensualidad. Cuando yo hablo de la sensualidad no me refiero a lo sexual únicamente, me refiero a todo lo que es emocional, ¿sí? Voy a leer cuando tenga ganas, voy a hacer... No siempre, amigos y hermanos, se hacen las cosas cuando te nacen. Es una mentira diabólica decir que a Dios hay que buscarle cuando te nace. Primero somos enseñados. Así como los pequeños van a la escuela no porque les nazcan. Y hay gente tan contradictoria que capaz te va a decir que ellos fueron a la escuela porque les nacía, ¿no? Pero sin embargo, no los obligaban. Y no le pedías tu permiso a tu niño para llevarlo a la escuela. Pero a veces en las congregaciones encuentran padres que dicen, no lo traigo a la iglesia porque no le nace y a la fuerza no. Amigos, por eso cuando el Señor instituye su palabra en el corazón de cada persona, dice la Escritura en el libro de Éxodo, que estas palabras se las enseñarías a tus hijos y a tus hijos después de tus hijos. Es decir, que pasaran de generación en generación. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios creciera, pero también para que lo disfrutáramos. Es disfrutar la presencia de Dios. Por eso, tú quieres conocer un indicador donde tú estás muy falto de la presencia de Dios, este es un indicador.
Si tú rehusas oír la palabra de Dios, entonces tienes un problema grave en tu corazón y es necesario que te levantes, ¿sí? Tal vez puedas decir, es que yo alabo al Señor, pero tal vez estás enamorado del ritmo. Tal vez estés buscando ese sentir de cantar, pero realmente no estás en la presencia de Dios. Pero la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Juan 5, verso 39, nuestro Señor Jesucristo declara lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que tenéis la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Por eso, antes de entrar a la armadura espiritual, quiero invitarte aquí a Efesios capítulo 6, y dice el versículo 12 y 13. Amén. Vamos a leer estos dos versículos. Y dice la Escritura: por eso no dejes lugar. Belsasar permitió que las enseñanzas de su padre fueran olvidadas y murieron. Los hijos de Elí no practicaron como él vivía y murieron. Los hijos del profeta Samuel tampoco vivieron como Samuel vivía y también murieron. Y hay muchos que hemos estado escuchando la palabra de Dios y no estamos viviendo como Dios nos enseña, y vamos a morir, me refiero a lo espiritual, si no levantamos prontamente nuestro corazón. Por eso el día de salvación es hoy. Si oyeres hoy mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón como lo hicieron vuestros padres en el desierto. Cuando nosotros nos endurecemos para oír la palabra de Dios y el consejo de Dios, ¿sabes qué sucede? No solamente acarreamos derrota, no solamente somos víctimas de nuestra necedad como pecado, sino también hay cosas que demoramos mucho tiempo. La distancia entre Egipto y la tierra de Canaán no era grande, hermano. No era una distancia abismal. Pero sin embargo, ese caminar que pudo llevar a lo mucho una semana, se tardaron 40 años dando vueltas en el desierto por la dureza de corazón. Dios cumplió su promesa, entraron a la tierra prometida. Pero tuvo que el Señor esperar que muriera esa generación que salió de Egipto. Hasta los menores de 20 años, como dice la palabra, pudieron entrar. ¿Por qué razón? Porque había tanta maldad, su corazón estaba en Egipto, y aparte de ello, dejaban fácilmente al Señor. El Señor los había librado con mano poderosa, habían cruzado el mar rojo en seco, había Dios aplastado al ejército de Faraón, vieron milagros, fueron alimentados con maná, fueron alimentados por codornices. La Biblia también declara de que una nube los protegía y los guiaba de día, porque había un sol abrasador y esa nube les daba sombra, y en la noche, en el frío del desierto, había una columna de fuego que también no solamente iluminaba el campamento de Israel, sino también les daba un calor, porque el Señor es fuego consumidor. Por eso dice aquí, te invito a Efesios capítulo 6, verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Primeramente, si vamos a hablar del área espiritual, el primero con quien debes tú comenzar a luchar es con tu espíritu y tu corazón, ¿sí? Por eso Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria. Amén. Él te va a dar la victoria, Él va a pelear por ti, pero déjale ser Dios en tu vida. Deja que Él entre en tu corazón y pelee por ti. Déjalo trabajar como el barro al alfarero. Dice la palabra que el barro no le dice al alfarero lo que va a hacer. El alfarero es el que moldea y hace el trabajo hasta que quede listo. Déjalo de esa manera trabajar. Dice la Escritura: sino contra principados, contra potestades. Significa que no tenemos fuerza para vencer a estos principados. Por eso dice la Escritura que nuestra competencia, es decir, nuestra capacidad, no está en nosotros, sino está en el Señor. Y somos fortalecidos con el poder de su fuerza. Dice más adelante: contra gobernadores. Aquí hay autoridad. A Jesús le dijeron que por Belcebú echaba fuera demonios. Pero dijo el Señor: si Satanás echara fuera a Satanás, ¿cómo iba a continuar su reino? Es decir, hay autoridad, ¿sí? Los demonios no están divididos. La maldad no está dividida. Por eso no debes tú estar en división. No podemos servir a Dios con un espíritu de diablo, de división, de hipocresía. Tenemos que hacerlo con la forma en que Dios trabaja, con verdad. Dios sabe que no eres perfecto, pero puedes tener integridad, trabajar con verdad. Yo bendigo y felicito a muchos siervos
que estando aún en el altar ministrando, se acercan y dicen, ayúdenme, tengo problemas con esto, estoy cayendo, y buscan ayuda, no que los juzguen. Nosotros no estamos para juzgar o condenar, nosotros estamos para ministrar, para servir, como dice la palabra, para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Por eso, hermanos, tenemos que buscar. No esperes en tu casa. Por eso esta hora del diablo tiene que terminar, ¿sí? Satanás ha atacado duro a la iglesia con esto que ha pasado. Tenemos que regresar a las congregaciones. Y no es que el lugar sea el que te va a salvar. Te va a salvar seguir el plan de Dios. Es idea de Dios la iglesia. Es idea de Dios que tengas pastores. Es idea de Dios lo que tú hagas. Por eso dejemos la necedad. La necedad provoca ese vacío donde el Satanás encuentra el lugar. Una ocasión escuchaba a alguien que decía, no, bueno, pues que en las iglesias roban esos pastores y todo. Y no lo digo porque hoy sea yo pastor. Pero cómo no veía yo robo consumir vicios. ¿Sabías tú que en España, en México, en Italia, son naciones donde el tabaquismo consume el 12 al 15% del ingreso de una persona? Ah, pero eso sí no es robo, ¿sí? Y está fumando cáncer. Y una persona que fuma una cajetilla al día, ¿sí? En menos de 2 años se fumó un cigarro de 1 kilómetro de largo. ¿Te imaginas? Pero eso tú no lo ves robo. Comprar a las compañías tabacaleras, pagar el triple o el cuádruple de lo que cuesta una botella en el súper, pagarlo en una disco. Porque lo que cuesta una botella en el súper no es lo mismo que cuesta en la disco. Cuesta 3, 4 veces más. Hasta una bebida corriente vale el triple o el cuádruple en una discoteca o en un bar. Te digo porque lo viví. Pero eso sí no era malgastada. Y hay un dicho que dice que donde se junta el lodazal, ahí se revuelcan los puercos. Por eso yo te quiero invitar a que te juntes con sabios. El que es sabio con sabios se junta. No te juntes con necios. No te juntes con gente de división. Cuando tú te juntes con alguien, júntate para salvarlo, para que se convierta él a ti y tú no te conviertas a ellos. Por eso cuando nos arrepentimos, Dios nos transforma y te pone en su pueblo como un muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, dice el profeta, mas no te vencerán, porque el Señor estará con nosotros para guardarnos y para defendernos. Quiero terminar con lo siguiente. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No dice una parte. Tomad toda la armadura de Dios. Este viernes vamos a hablar de la armadura de Dios, pero fíjate esta antesala. Tomad toda la armadura de Dios. Y dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Te das cuenta? No puedes dejar rendijas, no puedes dejar espacios en tu vida. Llámese familia, tu paternidad, tus hijos, lo que Dios tenga en ti, tu trabajo, tu iglesia, tu ministerio y sobre todo tu propio corazón, tu matrimonio. No lo descuides. No descuides nada. Cuando el enemigo no puede contigo, vas a intentar con tu esposa. Si no puede con el matrimonio, intentará con tus hijos. Si no puede con tus hijos, empezará a entrar en tu ministerio. Buscará por dónde entrar. Para un ladrón, la puerta principal no siempre es la manera de entrar. Él buscará un espacio por donde entrar. Y por eso yo quiero invitarte a que nos sigas acompañando en estos mensajes. Estamos hablando de guerra espiritual. Pero una forma de no presentar buena batalla no solamente es la ausencia, también la falta de preparación es una manera de perder la guerra. Dios no es el perdedor ni el derrotado. Somos bajas porque nosotros no nos preparamos. Los mejores soldados iban a la guerra y regresaban. Por eso David, cuando ya era viejo, una vez lo derribó un gigante y uno de sus escuderos mató a ese gigante. Pero David representaba un estandarte, una bandera para Israel. Y le dijo a aquel hombre, no salgas ya con nosotros,
porque tú eres el estandarte. Tú nos sacas a la guerra, pero nos vuelves a traer. David fue a infinidad de batallas e iba para la gloria de Dios y vencía y volvía a regresar y regresaba a su pueblo. Dios necesita y quiere varones en espíritu y en verdad, mujeres que sean verdaderos adoradores y no porque canten solamente. Gloria a Dios y cantes, pero no lo descuides. Es necesario primero tener definición. Definición. Tú debes consagrarte. La otra vez me preguntaba a alguien, ¿qué pasa si hay un músico de la iglesia que toca en bares o en el mundo? No puede ministrar. Ministra en un antro, no puede ministrar en una iglesia. Y dice la palabra, purifíquense los que tocan los utensilios de Jehová. ¿Qué significa? Una definición. Definición. Mucha gente puede criticar a las iglesias, a los pastores en el área financiera, porque donde está el corazón, ahí está el tesoro. Pero también es difícil estar de este lado. Muchas veces no es fácil dedicarse a la obra. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Por eso yo no atiendo a esas críticas, no atiendo a esas tonterías, porque yo sé a quién le creo. Yo no ando pidiendo, no ando buscando, porque yo sé que mi Dios, quien comenzó la obra, como dice Filipenses, Él la terminará. Por eso yo quiero invitarte hoy en el nombre de Jesús, que la iglesia se levante con poder. Quiero invitarte a una convocatoria de ayuno, de oración, este fin de semana, de este viernes a domingo, para que empecemos a orar y se cierre ya esta pandemia, esta cuarentena. Dios no está en cuarentena. Por eso en el nombre de Jesús yo quiero invitarte a que no dejes espacio. Y este viernes primeramente hablaremos de la armadura de Dios. Pero hoy te invito a que estés consciente que no debes descuidar tu vida. No digas como le pasó a David, como le pasó a Sansón. Otra vez el Señor me librará. Como diciendo una canita al aire y ahí vamos. Y no, te puede costar la vida. Te puede costar la salvación. Por eso no podemos jugar. Por eso, amados hermanos, yo te invito hoy que humillemos nuestro corazón delante de Dios y Él nos levantará. Si estamos practicando el pecado, vamos a arrepentirnos y dejar que el Espíritu Santo renueve. Convirtámonos de verdad. Esa es la vida de poder, no de pantalla, de verdad, una conversión. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Te alaba mi alma, Señor, y te bendice. Y Señor, si todo aquel que hoy quiera entregar y rendir su corazón delante de ti, Señor, recíbelo. Como Él te recibe a ti, Señor, como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Muchas gracias y quiero invitarte que nos sigas acompañando en esta página en Facebook de Iglesia Jesucristo el Salvador. Quiero invitarte a que nos acompañes también por YouTube en el canal Iglesia Cristiana Jesucristo el Salvador, donde posteriormente se subirá este mensaje. Tenemos los teléfonos 99 31 46 90 80, repito, 99 31 46 90 80. Mándanos mensaje de texto igual y con muchísimo gusto te responderemos. Y también te queremos invitar que te unas con nosotros. La dirección del templo es Huitláhuac número 131, Colonia Nueva Villahermosa. Como referencia está un poco más adelante del Taller Los Leones, enfrente de los departamentos. Y te repito la dirección, calle Huitláhuac número 131, Colonia Nueva Villahermosa, donde tenemos servicios de estudio los lunes a las 8 de la noche, culto congregacional miércoles 8 de la noche. Así también tenemos culto dominical los domingos a las 11 de la mañana y lunes y miércoles oración de madrugada a las 5 de la mañana. Yo te invito que pasando esto tú te acerques a nosotros, acércate. Y si desde hoy lo quieres hacer, te dejo este número que es mi celular para que mandes mensaje y nos contactamos contigo con muchísimo gusto. Y aprovecho a mandarles saludos y muchas bendiciones a aquellos hermanos que nos acompañan. Estamos orando por las peticiones que nos han escrito y con mucho gusto seguiremos orando. Que el Señor les bendiga y les guarde en gran manera.